Taller 3, compuesto por los integrantes Pamela Álvarez, Camila Gaete, Jaime Maldonado y José Martínez, que conforman el grupo 4. Un punto del taller 3 consistía en corregir los errores cometidos en el taller 2, que era la primera parte de este taller relacionado con las emisiones provenientes de las termoeléctricas y sus efectos. Principalmente nuestro error consistía en el cálculo de conversión de unidades en la parte de los metales pesados, que eran parte de algunos de los contaminantes, ya que en las emisiones hicimos una conversión de unidad de más y nuestros resultados quedaban en toneladas año y por lo tanto los resultados tampoco estaban correctos. Luego de corregir nuestro error nos queda la siguiente tabla. En esta tabla se muestra corregido el error, ya que las unidades nos quedan en miligramos año y el resultado también varía en 6 decimales aproximadamente. Para los cálculos de condiciones normales tenemos que calcular la concentración y volumen de referencia. Acá tenemos los datos de referencia y los datos de operación que estaban en la guía de las chimeneas. Para los cálculos de volumen de referencia tenemos el volumen de referencia de la temperatura, el volumen de referencia de la humedad y el volumen de referencia del oxígeno. Para sacar el volumen de referencia de la temperatura se utiliza la siguiente fórmula: volumen de operación por temperatura de referencia dividido en la temperatura de operación, obteniéndose el siguiente resultado. Para sacar el volumen de referencia de la humedad, ocupamos la fórmula volumen de operación por 1 menos la humedad de operación dividido en 1 menos la humedad de referencia, obteniéndose el siguiente resultado. Para sacar el volumen de referencia del oxígeno, ocupamos la fórmula volumen de operación por el porcentaje, que es 21%, menos el porcentaje de oxígeno de operación. Todo eso dividido en 21% menos el porcentaje de oxígeno de referencia. Para calcular el porcentaje de oxígeno de operación se hizo la regla de 3 simples, obteniéndose 11,86%, generando el resultado 0,609 metros cúbicos. Para sacar el volumen real de referencia hay que multiplicar cada uno de los valores obtenidos antes, el volumen de referencia de la temperatura, el volumen de referencia de la humedad y el volumen de referencia del oxígeno. Nos da como resultado 0,361 metros cúbicos. Para el cálculo de concentraciones de referencia de los contaminantes principales, que eran el SO2, el CO2, el NOx, el PM10 y el mercurio, se hizo la siguiente operación. Para sacar la concentración de referencia del SO2 se multiplica la concentración de operación por el volumen de operación dividido en volumen de referencia. Nos da ese resultado en unidades miligramos metro cúbico. Para sacar la concentración de referencia del CO2 se utiliza la misma fórmula ocupada anteriormente y nos genera este resultado. Para el cálculo de referencia de los NOx también se ocupa la fórmula concentración de operación por volumen de operación dividido en el volumen de referencia. Y es para todos los contaminantes la misma fórmula. Acá está el cálculo de operación para las concentraciones de referencia del PM10 y del mercurio. También se utiliza la fórmula usada para todos los otros contaminantes, y acá está el procedimiento y los resultados de cada uno. Cálculo de reducción según el Decreto Supremo 13, que establece normas de emisión para centrales termoeléctricas. Es función del Estado dictar normas de emisión que tienen como propósito prevenir y controlar las emisiones de aire, de material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y mercurio. En el caso del CO2, según los datos obtenidos del CO2 no cumple la norma, entonces su porcentaje de reducción es de un 98,33. Mientras que de los óxidos de nitrógeno
excede la norma y su porcentaje que se debe reducir es de un 19,51%. En el caso del material particulado PM10, la termoeléctrica no cumple con la norma referente al PM10, siendo su porcentaje de reducción de un 20,08%, mientras que el mercurio no excede la norma, por lo tanto no se debe calcular el porcentaje de reducción. Bueno, y en el CO2 tampoco hay datos de comparación, porque en Chile no hay una norma que lo regule. Se realizó un cambio de unidades de toneladas años a kilotoneladas años de los datos obtenidos anteriormente para poder comparar con datos de la norma europea. El dióxido de azufre, según los datos obtenidos, no cumple la norma y su porcentaje de reducción es 81,15%. Los óxidos de nitrógeno están dentro del rango y no se necesita calcular el porcentaje de reducción. En el caso del PM10 cumple con la norma europea, y en el caso del mercurio y el CO2 no tenemos datos para comparar porque no están dentro de la norma europea. Conclusiones. La primera tabla corresponde a los resultados obtenidos y acá podemos observar en el que el decreto supremo 13 que el único contaminante que cumple con la norma es el mercurio. El dióxido de azufre es el principal contaminante que su emisión sobrepasa considerablemente la norma. Bueno, y según la norma europea, el único que no cumple es el dióxido de azufre, y cabe destacar que la norma europea no tiene un límite definido para la emisión de mercurio.